El mariachi había terminado de tocar las mañanitas cuando vi a mi nieta Sofía levantarse de su silla en primera fila. Tenía puesto ese vestido rosa con flores bordadas que su difunta madre le había comprado meses antes de partir, y sus pequeños zapatos blancos brillaban bajo las luces de la hacienda San Miguel. Yo estaba parado junto al altar improvisado, viendo cómo mi hijo Carlos tomaba de la mano a su prometida Elena, cuando algo en los movimientos de la niña me alertó. Durante mis 72 años en este mundo, he aprendido a leer las señales. Y esa tarde del 15 de septiembre, mientras celebrábamos la boda de Carlos en los jardines de esa hermosa hacienda en Guadalajara, algo me decía que la pequeña Sofía tenía algo importante que decir. La ceremonia había transcurrido perfecta hasta ese momento. El padre Hernández había pronunciado las palabras sagradas con esa voz grave que lo caracteriza desde hace 30 años en nuestra parroquia de San Juan de Dios. Los 200 invitados sonreían bajo las jacarandas moradas que adornaban el lugar, y el aroma de las rosas blancas se mezclaba con el olor característico del mole que las cocineras preparaban en la cocina principal de la hacienda. Pero yo no podía dejar de observar a Sofía. Desde que su madre María José falleció hace 8 meses en ese accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta, la niña había cambiado. No es que fuera una niña problemática, todo lo contrario. Se había vuelto demasiado observadora, demasiado silenciosa para una criatura de 7 años. Durante estos meses, viviendo conmigo en la casa familiar de la colonia americana, había demostrado una madurez que me partía el corazón. Carlos había conocido a Elena apenas 4 meses después del funeral de María José. Yo sabía que mi hijo necesitaba rehacer su vida, y Elena parecía una buena mujer. Trabajaba como maestra en una escuela primaria del centro de Guadalajara, era cariñosa con Sofía, y tenía esa paciencia que se necesita para lidiar con un hombre de 38 años que aún lloraba en silencio por las noches. El noviazgo fue rápido, tal vez demasiado. 5 meses después de conocerse, Carlos me pidió mi bendición para casarse. «Papá», me dijo esa tarde mientras tomábamos cervezas Victoria en el patio trasero de la casa, «Sofía necesita una madre y yo necesito seguir adelante». No le dije lo que pensaba en ese momento, que el dolor no se cura con otro amor, que los tiempos de cada corazón son diferentes, que tal vez estaba confundiendo la necesidad de compañía con el deseo de amar nuevamente. Pero soy un hombre de pocas palabras y muchas observaciones. Durante mis años como mecánico en el taller de la avenida Chapultepec, aprendí que a veces es mejor escuchar que aconsejar. La boda se había planeado para el día de la independencia. «Será perfecto, abuelo Roberto», me había dicho Sofía una tarde mientras hacíamos la tarea juntos en la mesa del comedor. «Papá se casará el mismo día que México se hizo libre». Sus palabras me habían conmovido entonces, pero ahora, viéndola levantarse de su asiento con esa determinación en los ojos, me preguntaba si había algo más detrás de su comentario. Elena lucía hermosa con su vestido de novia sencillo pero elegante, comprado en una boutique del centro histórico. Su familia, originaria de Tlaquepaque, había llegado temprano y se habían integrado perfectamente con nuestros parientes y amigos. Su madre, doña Carmen, una señora de 60 años con el cabello perfectamente peinado y ese acento tapatío que me recordaba a mi difunta esposa Esperanza, había sido especialmente amable conmigo durante toda la celebración. Pero mientras el padre Hernández continuaba con la ceremonia, yo no podía apartar la vista de Sofía. La niña había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación de los Mendoza, mi apellido. Cuando algo se le metía en la cabeza, no había poder humano que la detuviera. Era igual que María José en eso. Mi nuera había sido una mujer de carácter fuerte, arquitecta exitosa, con esa personalidad arrolladora que había conquistado a Carlos desde el primer día que la vio en la Universidad de Guadalajara. El accidente que se llevó a María José había sido devastador para toda la familia. Regresaba de supervisar una obra en Puerto Vallarta cuando un tráiler perdió el control en la curva de la Venta. Los paramédicos dijeron que no sufrió,
Yo me aferré a esa información durante las noches más difíciles, cuando escuchaba a Carlos llorar en su habitación y a Sofía preguntarme en susurros por qué su mamá no regresaba a casa. Durante estos 8 meses, había sido testigo de cómo la pequeña procesaba su dolor de maneras que me sorprendían constantemente. A veces la encontraba hablando sola en el jardín, sentada junto al rosal que María José había plantado el año anterior. Otras veces la descubría dibujando en sus cuadernos escenas de su madre, trabajando en la computadora o cocinando enchiladas rojas en nuestra cocina. Abuelo Roberto, me había dicho una tarde mientras cenábamos solos, ¿crees que mamá puede ver la boda de papá desde el cielo? Su pregunta me había desarmado completamente. No soy un hombre religioso en el sentido estricto, pero después de 7 décadas en este mundo, uno desarrolla sus propias creencias sobre lo que viene después de la muerte. Elena había hecho un esfuerzo genuino por ganarse el cariño de Sofía. Le ayudaba con las tareas, la llevaba al Parque Agua Azul los fines de semana, e incluso había aprendido a preparar las quesadillas de flor de calabaza que tanto le gustaban a la niña. Pero yo notaba algo en los ojos de mi nieta, una reserva, una distancia que no lograba explicar. La música del mariachi había cesado, y el padre Hernández estaba a punto de pronunciar la frase que uniría a Carlos y Elena en matrimonio, cuando Sofía se puso de pie completamente. Su movimiento fue tan decidido que varios invitados voltearon a mirarla. Carlos, que estaba de espaldas al público, no se dio cuenta inicialmente, pero Elena sí la vio, y le sonrió con esa dulzura que la caracterizaba. Yo sentí un nudo en la garganta. Había algo en la postura de Sofía, en la manera como apretaba sus pequeños puños, que me recordaba vívidamente a María José el día que se graduó de arquitecta. Esa misma determinación, esa misma necesidad de ser escuchada. Los mariachis, vestidos con sus trajes de charro negros bordados en plata, permanecían en silencio junto a los arcos de flores. Don Fernando, el líder del grupo que había tocado en todas las celebraciones importantes de nuestra familia durante los últimos 15 años, me miró con curiosidad desde su posición cerca del altar. El padre Hernández, un hombre de 60 años que había bautizado tanto a Carlos como a Sofía, notó finalmente la distracción y siguió la mirada de los invitados hacia la niña. Sus ojos, acostumbrados a leer las situaciones familiares después de décadas oficiando ceremonias, se llenaron de una comprensión que me inquietó. En ese momento, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles centenarios de la hacienda, con el murmullo de los invitados comenzando a crecer, con el aroma del copal que había quemado el padre para bendecir la unión mezclándose con el perfume de las flores, supe que mi nieta estaba a punto de cambiar el rumbo de esa celebración de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. Sofía caminó hacia el altar con pasos pequeños pero decididos. Sus zapatos blancos hacían un ruido suave contra las piedras del patio de la hacienda y cada paso resonaba en el silencio que se había apoderado gradualmente de los 200 invitados. Roberto sintió cómo su corazón comenzaba a latir más fuerte, como si el órgano presintiera que algo monumental estaba por suceder. El padre Hernández, con sus décadas de experiencia manejando situaciones imprevistas durante las ceremonias, sonrió gentilmente a la niña que se acercaba. Carlos finalmente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se volteó, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y ternura al ver a su hija caminar hacia él. «Sofía, mi amor», susurró Elena, inclinándose ligeramente hacia la niña. «¿Qué pasa, pequeña?». Pero Sofía no respondió inmediatamente. En su lugar, siguió caminando hasta posicionarse justo al lado del altar, donde todos los presentes podían verla claramente. Roberto observó cómo su nieta levantaba la barbilla con esa determinación heredada de los Mendoza, y por un momento, la imagen de María José a los 7 años se superpuso vívidamente en su memoria. La niña miró a todos los invitados por un momento que pareció eterno. Roberto pudo ver a sus tías Esperanza y Guadalupe en la tercera fila, con sus vestidos de fiesta y sus rostros llenos de curiosidad.
Los primos de Carlos, que habían llegado desde México, DF, especialmente para la boda, mantenían sus copas de tequila suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Quiero decir algo», declaró Sofía con esa voz clara que siempre la había caracterizado, incluso cuando era apenas una bebé que balbuceaba sus primeras palabras. El padre Hernández intercambió una mirada rápida con Carlos, quien asintió ligeramente. Elena, mostrando la paciencia que la había convertido en una maestra querida por sus estudiantes, se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña. «Por supuesto, Sofía, ¿qué quieres decirnos?», le preguntó con esa dulzura genuina que Roberto había aprendido a apreciar durante estos meses de noviazgo. Roberto sintió cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Durante sus años como mecánico, había desarrollado una intuición especial para detectar cuando algo estaba a punto de romperse, y en ese momento, esa misma sensación lo invadía con una intensidad que no había experimentado desde la noche que recibieron la llamada sobre el accidente de María José. Sofía respiró profundamente, como había visto hacer a su abuelo Roberto cuando se preparaba para contar una historia importante. Sus ojos verdes recorrieron una vez más a todos los presentes, deteniéndose especialmente en las caras familiares. Su tío Miguel con su esposa Rocío, sus primos adolescentes que habían dejado de jugar con sus teléfonos para prestar atención, y finalmente, su abuelo Roberto, quien le sonrió con todo el amor que había acumulado en sus 72 años de vida. «Mi mamá me visitó anoche», comenzó Sofía con esa naturalidad que solo poseen los niños cuando hablan de cosas que los adultos consideran imposibles. Un murmullo casi imperceptible se extendió entre los invitados. Roberto sintió cómo el aire parecía volverse más denso y notó que Carlos había palidecido visiblemente. Elena, manteniendo su compostura, permaneció arrodillada junto a la niña, pero sus manos se habían tensado ligeramente. «Mi mamá me dijo que está muy feliz de que papá haya encontrado a Elena», continuó Sofía, mirando directamente a su futura madrastra. «Me dijo que Elena tiene un corazón muy bueno y que va a cuidarme como ella lo hacía». Roberto sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante estos 8 meses había sido testigo de las pesadillas de Sofía, de sus conversaciones nocturnas con fotografías de su madre, de esos momentos en que la encontraba llorando silenciosamente en su habitación. Pero nunca había escuchado nada como esto. Elena, con los ojos también húmedos, extendió su mano hacia Sofía, quien la tomó sin hesitación. «¿Qué más te dijo tu mamá, pequeña?», él le preguntó con una voz que temblaba ligeramente de emoción. La niña sonrió entonces, y Roberto reconoció en esa sonrisa la misma expresión que María José solía tener cuando compartía algo especialmente importante. «Me dijo que ya no tengo que estar triste, porque ella siempre va a estar cuidándome desde donde está ahora. Y me pidió que le dijera algo especial a papá». Carlos, quien hasta ese momento había permanecido paralizado por la emoción, se acercó a su hija y se arrodilló también, formando un pequeño círculo íntimo en medio de la ceremonia. Sus ojos, idénticos a los de Roberto cuando era joven, mostraban una vulnerabilidad que no había permitido que nadie viera desde el funeral de María José. «¿Qué quería que me dijeras, mi amor?», le preguntó Carlos con voz quebrada. Sofía lo miró con esa seriedad que había desarrollado después de la partida de su madre, y Roberto pudo ver cómo la niña luchaba por encontrar las palabras exactas para transmitir algo que claramente consideraba de vital importancia. «Mamá dijo que deje de llorar por las noches porque ella está bien. Dijo que está en un lugar muy bonito donde no hay dolor y que ahí puede ver todos mis dibujos y escuchar cuando le canto las canciones que me enseñó». Sofía hizo una pausa, mirando a todos los presentes antes de continuar, y dijo que le diera las gracias a Elena por amarme como si fuera su propia hija, incluso antes de que ustedes se casaran. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Roberto pudo escuchar únicamente el viento moviéndose entre las hojas de las jacarandas y el sonido distante de la fuente de agua que decoraba el centro del patio de la hacienda.
Incluso los meseros, que habían permanecido discretamente en las esquinas esperando el momento adecuado para servir la cena, se habían detenido completamente. Elena rompió a llorar abiertamente entonces, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y purificadora que Roberto reconoció inmediatamente. Eran las mismas lágrimas que él había derramado el día que nació Sofía, cuando María José le había puesto a la recién nacida en los brazos y le había dicho: «Papá Roberto, esta niña va a llenar nuestras vidas de luz». «Hay algo más», continuó Sofía, mirando ahora directamente hacia donde estaba Roberto. «Mi mamá me pidió que le dijera al abuelo Roberto que deje de sentirse culpable por no haber podido salvarla. Dice que lo que pasó no fue culpa de nadie y que él es el mejor abuelo del mundo». Roberto sintió como sus piernas se debilitaban. Durante estos 8 meses, había cargado con una culpa secreta que no había compartido con nadie. El día del accidente, María José le había llamado para pedirle que fuera a recogerla a Puerto Vallarta, porque su carro había tenido problemas mecánicos. Él había estado ocupado en el taller con una reparación urgente y le había dicho que mejor rentara un carro para el viaje de regreso. Esa decisión había atormentado sus noches desde entonces. «¿Cómo?», murmuró Roberto, pero no pudo terminar la pregunta. Sofía se acercó a él con la misma naturalidad con que se acercaba cada noche a pedirle que le leyera un cuento antes de dormir. «Mamá dice que tú no podías saber lo que iba a pasar, abuelo, y que está muy orgullosa del papá y del abuelo que somos Carlos y tú». En ese momento, algo extraordinario sucedió entre los invitados. Como si las palabras de Sofía hubieran roto una barrera invisible, las personas comenzaron a acercarse lentamente hacia el altar. No era una invasión caótica, sino un movimiento orgánico, natural, como si todos hubieran sentido simultáneamente la necesidad de ser parte de ese momento sagrado. Doña Carmen, la madre de Elena, fue la primera en moverse. Se acercó a Sofía y le extendió los brazos. «Niña preciosa», le dijo con lágrimas en los ojos, «¿podrías darle las gracias a tu mamá de parte de una abuela que va a amarte mucho?». Roberto observó cómo su nieta abrazaba a la que pronto sería su abuela postiza y sintió que algo fundamental se curaba en su pecho. Durante meses había temido que Elena y su familia fueran una imposición en sus vidas. Un intento apresurado de Carlos por llenar un vacío que tal vez no estaba listo para ser llenado. Pero viendo la naturalidad con que Sofía recibía el amor de doña Carmen, comprendió que el corazón de una niña sabia había estado preparando este camino mucho antes de que los adultos pudieran comprenderlo. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Lo que sucedió después de las palabras de Sofía fue algo que Roberto jamás había presenciado en sus 72 años de vida. Los invitados no regresaron a sus asientos como él había esperado. En lugar de eso, se fueron acercando uno por uno al pequeño grupo que se había formado alrededor del altar, creando círculos concéntricos de amor y apoyo que parecían irradiar desde donde estaba su nieta. Su hermana Esperanza, con sus 68 años, y esa sabiduría que solo otorgan las décadas de ser la matriarca de una familia numerosa, fue la segunda en moverse. Caminó lentamente hacia Sofía, sus zapatos de tacón medio resonando contra las piedras del patio, con esa cadencia que Roberto había escuchado toda su vida en las reuniones familiares. «Sofía, mi cielo», le dijo Esperanza con voz temblorosa. «¿Crees que tu mamá podría decirle algo a tu tía Esperanza también?». Roberto vio cómo los ojos de su nieta se iluminaron con esa chispa especial que aparecía cuando alguien le hacía sentir importante. La niña cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír, y luego asintió con esa seriedad que la caracterizaba. «Tía Esperanza», dijo Sofía tomando las manos arrugadas de la anciana. «Mamá dice que gracias por haber cuidado tanto a papá cuando era pequeño y que gracias por enseñarle a hacer mole igual que la abuela Remedios». Esperanza se llevó una mano al pecho y comenzó a llorar silenciosamente. Roberto sabía que su hermana había criado prácticamente a Carlos después de que Esperanza, su esposa,
muriera cuando el niño tenía apenas 12 años. Durante años, Esperanza había sido la figura materna que Carlos necesitaba, y escuchar esas palabras a través de Sofía pareció tocar la fibra más profunda de su corazón. Pero la niña no había terminado. Miró hacia donde estaba Miguel, el hermano menor de Carlos, quien se había mantenido apartado cerca de la mesa de regalos con su esposa Rocío y sus 2 hijos adolescentes. «Tío Miguel», lo llamó Sofía con esa voz clara que cortaba el aire como una campana. «Mamá dice que ya no te sientas mal por no haber llegado a tiempo al hospital. Dice que ella sabía que la amabas mucho y que está muy orgullosa del papá que eres con mis primos». Roberto vio cómo Miguel se desplomaba emocionalmente. Su hijo menor siempre había sido el más sensible de la familia, y Roberto sabía que había cargado con una culpa terrible por haber estado en una junta de trabajo cuando recibieron la noticia del accidente de María José. Miguel había llegado al hospital 2 horas después de que ella ya había partido, y esos 120 minutos de retraso lo habían atormentado desde entonces. Rocío tuvo que sostener a su esposo mientras éste caminaba hacia Sofía, y Roberto sintió cómo su propio pecho se apretaba al ver a su hijo adulto convertirse nuevamente en el niño vulnerable que había criado décadas atrás. Miguel se arrodilló frente a su sobrina y la abrazó con una desesperación que partía el alma. «Gracias, pequeña», murmuró Miguel contra el cabello de Sofía. «Gracias por traernos estas palabras». Pero la ceremonia espontánea de sanación familiar no terminó ahí. Roberto observó con asombro cómo otros invitados comenzaron a acercarse a Sofía, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas temblorosas, todos buscando algún tipo de conexión con ese momento extraordinario que estaba ocurriendo ante sus ojos. Don Fernando, el líder del mariachi, se acercó con su sombrero en las manos. Era un hombre de 50 años que había tocado en el funeral de María José. Y Roberto recordó vívidamente cómo había llorado mientras interpretaba Las golondrinas junto a la tumba de su nuera. «Niña», le dijo don Fernando con esa voz ronca que había cantado miles de serenatas, «tu mamá siempre me pedía que tocara Cielito lindo cuando venían a las fiestas familiares. ¿Crees que le gustaría que la tocáramos ahora?» Sofía asintió entusiasmada, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, Roberto vio aparecer en su rostro la sonrisa genuina de una niña de 7 años. «Sí, don Fernando. Mamá dice que esa canción siempre la ponía feliz». El mariachi comenzó a tocar suavemente, pero no fue la interpretación tradicional y alegre que todos esperaban. En su lugar, don Fernando le dio a la melodía un tono dulce y nostálgico que se adaptaba perfectamente al momento que estaban viviendo. Algunos invitados comenzaron a cantar en voz baja, creando un coro improvisado que se extendía por todo el patio de la hacienda. Roberto sintió cómo su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado desde antes del accidente. Viendo a su familia y amigos unidos alrededor de su nieta, escuchando esa canción que había sido una de las favoritas de María José, comprendió que estaba presenciando algo que trascendía lo ordinario. Elena, quien durante todo este tiempo había permanecido junto a Carlos y Sofía, se acercó entonces a Roberto. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero brillaban con una luz que el anciano no había visto antes en ella. «Don Roberto», le dijo Elena tomando sus manos con ternura, «quiero que sepa que nunca voy a tratar de reemplazar a María José, pero prometo que voy a amar a Sofía como si fuera mía, y que siempre voy a honrar la memoria de su madre». Roberto sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Durante meses había temido que Elena tratara de borrar los recuerdos de María José, que intentara convertirse en la única figura materna en la vida de Sofía. Pero las palabras que acababa de escuchar, combinadas con todo lo que había presenciado esa tarde, le confirmaron que había juzgado mal a la mujer que su hijo había elegido para rehacer su vida. «Elena», le respondió Roberto con voz quebrada, «María José no podría haber elegido mejor madrastra para su hija». El padre Hernández, quien durante todo este tiempo había observado en silencio con esa sabiduría que otorgan décadas oficiando ceremonias familiares,
Se acercó finalmente al grupo. En sus ojos, Roberto pudo ver una comprensión profunda de lo que estaba ocurriendo. «Creo», dijo el sacerdote con esa voz grave que había consolado a tantas familias a lo largo de los años, «que estamos presenciando una ceremonia mucho más sagrada que la que yo había planeado oficiar hoy». Carlos, quien había permanecido relativamente callado durante toda esta secuencia de eventos, finalmente encontró su voz. Se dirigió a todos los invitados, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a su hija. «Sofía», comenzó Carlos, «durante estos meses he tratado de ser fuerte para ti, de no dejarte ver cuánto extrañaba a tu mamá. Pero creo que tú has sido mucho más sabia que yo. Has sabido cómo mantenerla viva en nuestros corazones, mientras también abres espacio para el nuevo amor que Elena nos está ofreciendo». Roberto vio cómo su hijo tomaba de la mano tanto a Elena como a Sofía, creando un pequeño círculo de 3 personas que representaba la nueva estructura familiar que estaba naciendo ese día. «Elena», continuó Carlos mirando a su prometida, «cuando te conocí, pensé que necesitaba encontrar a alguien que llenara el vacío que había dejado María José, pero me equivoqué. Lo que necesitaba era encontrar a alguien que pudiera crear un espacio nuevo en nuestras vidas, respetando lo que ya existía. Y eso es exactamente lo que has hecho». Los invitados habían formado ahora un gran círculo alrededor de la familia, y Roberto pudo ver en sus rostros una mezcla de emoción, respeto y amor que raramente había presenciado en una celebración. Doña Carmen, los tíos de ambos lados, los primos, los amigos de la infancia de Carlos, todos parecían entender que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Sofía, quien había sido la catalizadora de toda esta transformación emocional, miró una vez más a todos los presentes con esa madurez que la caracterizaba. «Mamá dice», anunció con voz clara, «que ahora sí pueden seguir con la boda, porque todos entendieron que el amor no se termina cuando alguien se va, solo se hace más grande para incluir a más gente». «¿Dónde estás viendo esta historia? Me gustaría saber desde qué ciudad me acompañas». El padre Hernández esperó a que el silencio sagrado se asentara nuevamente entre los invitados antes de continuar con la ceremonia. Roberto pudo ver en los ojos del sacerdote que también él había sido profundamente conmovido por las palabras de Sofía y que lo que acababa de presenciar había transformado por completo su perspectiva sobre la unión que estaba por oficializar. «Carlos y Elena», comenzó el padre Hernández con una voz que resonaba con una nueva profundidad. «Raramente he tenido el privilegio de oficiar una ceremonia que haya sido bendecida de manera tan extraordinaria antes de que yo siquiera pudiera pronunciar las palabras sagradas». Roberto observó cómo su hijo y Elena intercambiaban una mirada cargada de significado. Ya no era la mirada nerviosa de 2 personas que estaban a punto de comprometerse para toda la vida. Era la mirada de 2 seres humanos que habían comprendido, gracias a la sabiduría de una niña de 7 años, que su unión no representaba el final de una historia, sino el hermoso comienzo de un nuevo capítulo que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. «Sofía», continuó el padre Hernández, dirigiéndose directamente a la niña, «¿te gustaría ayudarme a casar a tu papá y a Elena?». Los ojos verdes de Sofía se iluminaron con una alegría genuina que Roberto no había visto desde antes del accidente de María José. La pequeña asintió entusiasmada y se colocó entre Carlos y Elena, tomando una mano de cada uno. «Padre Hernández», dijo Sofía con esa seriedad que la caracterizaba, «mamá me dijo exactamente qué palabras debo decir». Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente. Durante toda su vida había sido testigo de momentos extraordinarios: el nacimiento de sus hijos, su propia boda con Esperanza hace 45 años, los primeros pasos de Sofía, pero nunca había experimentado algo como lo que estaba viviendo esa tarde en la hacienda San Miguel. Sofía miró primero a su padre. «Papá», le dijo con voz clara, «prometes seguir amando a mamá María José para siempre, pero también amar a Elena con todo tu corazón». Carlos, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, asintió.
Sí, mi amor, lo prometo. Luego la niña se dirigió a Elena. Elena, le dijo con esa dulzura que había heredado de su madre, promete ser mi mamá del corazón, cuidarme y amarme, pero también ayudarme a recordar siempre a mi mamá María José. Elena se arrodilló nuevamente para estar a la altura de Sofía, y Roberto pudo ver cómo las lágrimas caían sobre su vestido de novia. Sí, Sofía, te lo prometo con toda mi alma. Y prometo que siempre vamos a hablar de tu mamá María José. Vamos a celebrar su cumpleaños y vamos a visitarla juntas cuando tú quieras. El murmullo de emoción que se extendió entre los invitados era palpable. Roberto vio cómo doña Carmen se llevaba un pañuelo a los ojos, cómo don Fernando y sus mariachis mantenían sus sombreros contra sus pechos en señal de respeto, y cómo incluso los meseros de la hacienda se habían acercado discretamente para presenciar este momento único. Pero Sofía no había terminado. Se dirigió entonces a todos los invitados presentes. Todos ustedes que querían a mi mamá, anunció con voz que llegaba claramente hasta la última fila de asientos. ¿Prometen ayudar a Elena a cuidarme y a enseñarle todas las cosas que a mamá María José le gustaban? La respuesta fue unánime y espontánea. Sí, le gritaron los 200 invitados al unísono. Y Roberto sintió cómo los vellos de sus brazos se erizaban ante la potencia emocional de ese momento. El padre Hernández sonrió con una calidez que Roberto no le había visto en décadas de conocerlo. Creo, dijo el sacerdote, que no necesito agregar mucho más a esta hermosa ceremonia. Carlos y Elena, por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia y con la bendición de Sofía y de toda esta familia, los declaró marido y mujer. Lo que siguió fue la celebración más emotiva y auténtica que Roberto había presenciado jamás. Carlos y Elena se besaron mientras Sofía los abrazaba a ambos, y los aplausos de los invitados se mezclaron con las lágrimas, las risas y los gritos de ¡viva! Que resonaban por todo el patio de la hacienda. Don Fernando y su mariachi comenzaron a tocar las mañanitas nuevamente, pero esta vez la interpretación tenía un matiz completamente diferente. No era solo una canción de celebración, era un himno de renacimiento, de nueva vida, de amor que trasciende incluso la muerte. Roberto se acercó a los recién casados y extendió sus brazos para abrazar a su nueva familia. Sintió como Carlos lo abrazaba con una fuerza que no había demostrado en meses, cómo Elena lo incluía naturalmente en el abrazo familiar y cómo Sofía se aferraba a su cintura con esa confianza total que solo los niños pueden ofrecer. «Papá Roberto», le susurró Elena al oído mientras mantenían el abrazo. «Gracias por darme la oportunidad de formar parte de esta familia tan extraordinaria». «Elena», le respondió Roberto con voz quebrada, «gracias por enseñarnos que el corazón puede crecer para incluir más amor, no para reemplazarlo». Los invitados comenzaron a acercarse para felicitar a los recién casados, pero Roberto notó algo hermoso. Nadie trataba de separar a Sofía de la pareja. Al contrario, todos incluían a la niña en sus felicitaciones, reconociendo intuitivamente que ella había sido no solo testigo, sino protagonista de esta ceremonia extraordinaria. Esperanza se acercó a Roberto con una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. «Hermano», le dijo tomando su brazo, «en 70 años nunca había visto algo así. Esta niña tiene un don muy especial». Roberto asintió mientras observaba cómo Sofía corría entre los invitados, recibiendo abrazos y caricias de personas que la querían, no solo por ser la hija de Carlos y la nieta de Roberto, sino por el regalo extraordinario que acababa de darles a todos. La banda de mariachis continuó tocando mientras los meseros comenzaron a servir la cena. El mole que habían estado preparando durante horas llenaba el aire con ese aroma complejo y delicioso que Roberto asociaba con las celebraciones más importantes de su vida. Las tortillas hechas a mano, el arroz con azafrán, los frijoles refritos con queso fresco y, por supuesto, el tequila añejo que había estado reservando para esta ocasión especial. Mientras tomaba su lugar en la mesa principal junto a los recién casados y Sofía,
Roberto reflexionó sobre los eventos de esa tarde. Esa mañana había despertado preocupado por cómo se desarrollaría la boda, temeroso de que fuera demasiado pronto, de que Elena no fuera la persona adecuada para Carlos y Sofía, de que estuvieran cometiendo un error al intentar reemplazar lo irreemplazable. Pero ahora, viendo cómo Elena ayudaba pacientemente a Sofía a cortar su pollo en mole, cómo Carlos sonreía con una luz en los ojos que había perdido desde el accidente, y cómo su nieta irradiaba una paz que no había tenido en meses, Roberto comprendió que había sido testigo de algo milagroso. No era que María José hubiera regresado literalmente para bendecir esta unión. Roberto era demasiado práctico para creer en apariciones, pero sí había sido testigo de cómo el amor de una madre puede manifestarse a través de la sabiduría y la intuición de una niña de 7 años que había encontrado la manera perfecta de honrar el pasado mientras bendecía el futuro. Doña Carmen, quien se había sentado junto a Roberto, le ofreció una copa de tequila. Don Roberto le dijo con esa calidez genuina que caracterizaba a las mujeres de Tlaquepaque: «Me siento muy honrada de que mi Elena se haya convertido en parte de una familia tan especial». Roberto alzó su copa y miró hacia donde Sofía estaba explicándole a algunos primos pequeños por qué había hablado durante la ceremonia. Doña Carmen le respondió: «Creo que hoy aprendimos que las familias no se forman solo por la sangre o por el matrimonio. Se forman por el amor, y su hija Elena ya era parte de nuestra familia desde el momento en que decidió amar a Sofía como propia». La cena transcurrió con una calidez que Roberto no había experimentado en una reunión familiar desde antes del accidente. Las mesas redondas distribuidas por el patio de la hacienda vibraban con conversaciones animadas, risas genuinas y ese tipo de alegría que surge naturalmente cuando las personas se sienten verdaderamente conectadas entre sí. Roberto observaba desde la mesa principal cómo Sofía se movía libremente entre los invitados, ya no cargando ese peso invisible que había llevado durante 8 meses. La niña conversaba con sus tíos, jugaba con sus primos pequeños y de vez en cuando regresaba a la mesa principal para asegurarse de que Elena estuviera cómoda, como si hubiera asumido el papel de anfitriona para ayudar a su nueva madrastra a integrarse completamente a la familia. «Mira qué diferente se ve», le comentó Carlos a Roberto mientras observaban a su hija compartir su postre de 3 leches con la pequeña Valentina, hija de unos amigos de la familia. No la había visto tan libre desde que perdimos a María José. Elena, quien escuchó el comentario, tomó la mano de Carlos sobre la mesa. «No perdieron a María José», le dijo con esa sabiduría tranquila que Roberto había aprendido a admirar en ella. «Ella sigue aquí, solo de una manera diferente. Sofía nos lo demostró hoy». Roberto sonrió mientras tomaba un sorbo de su tequila añejo. La conversación fue interrumpida por don Fernando, quien se acercó a la mesa con su guitarrón en la mano y esa sonrisa pícara que siempre precedía a sus sorpresas musicales. «Don Roberto», le dijo el líder del mariachi, «con su permiso, quisiéramos tocar algo muy especial para la familia». Roberto asintió, curioso por lo que don Fernando tenía planeado. El músico hizo una seña a sus compañeros y pronto los 6 integrantes del mariachi se posicionaron cerca de la mesa principal. Pero en lugar de comenzar a tocar inmediatamente, don Fernando se dirigió a Sofía. «Niña Sofía», le dijo con esa ternura que solo los hombres mayores pueden mostrar hacia los niños, «hace un rato me dijiste que tu mamá quería que tocáramos Cielito Lindo, pero ahora me gustaría preguntarte algo diferente. ¿Hay alguna canción especial que te gustaría que tocáramos para tu nueva familia?» Sofía, quien había estado jugando con un grupo de niños cerca de la fuente, corrió hacia la mesa principal con los ojos brillantes de emoción. Se quedó pensativa por un momento, con esa expresión concentrada que Roberto conocía tan bien, y luego sonrió con una determinación que era pura María José. «Don Fernando», dijo Sofía con voz clara, «podrían tocar La Llorona, pero no la versión triste. Mamá siempre me cantaba una versión bonita de esa canción». Roberto sintió un escalofrío. «La Llorona»,
Era una canción compleja, llena de matices de dolor y amor, de pérdida y esperanza. María José solía cantársela a Sofía como canción de cuna, transformando la letra tradicional en algo hermoso y consolador. Pero hacía meses que nadie en la familia había mencionado esa canción. Don Fernando intercambió una mirada con Roberto, quien asintió lentamente. El mariachi comenzó a tocar una versión suave y melódica de la canción, y para sorpresa de Roberto, Sofía comenzó a cantar con una voz pequeña pero clara. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Pero luego la niña cambió la letra de una manera que hizo que Roberto sintiera cómo se le cortaba la respiración. Ay de mí, mamita, mamita que ya no está, pero en mi corazón vivirá, y nunca te voy a olvidar. Elena se cubrió la boca con las manos, visiblemente conmovida. Carlos abrazó a su hija mientras ella cantaba, y Roberto pudo ver cómo varios invitados se acercaban discretamente para escuchar mejor. La transformación que Sofía había hecho de la canción era simple pero profunda. Había convertido un lamento en una celebración del amor eterno. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue diferente a todos los que habían experimentado ese día. Era un silencio lleno de comprensión, de aceptación, de paz. Luego, espontáneamente, todos los invitados comenzaron a aplaudir, no solo por la actuación, sino por el regalo emocional que habían recibido. Sofía, le dijo doña Carmen acercándose a la niña, ¿me enseñarías esa versión de la canción? Me gustaría cantársela a mis propias nietas. Roberto observó cómo su nieta asintió entusiasmada y comenzó a enseñarle la letra modificada a doña Carmen. Pronto, otras mujeres de la familia se unieron al grupo, y lo que había comenzado como una lección de canto se convirtió en un círculo de mujeres de diferentes generaciones, compartiendo canciones, historias y risas. Mientras tanto, los hombres habían formado su propio grupo cerca de la mesa de los postres. Miguel se acercó a Roberto con 2 copas de tequila y esa sonrisa que su hijo menor reservaba para los momentos más significativos. «Papá», le dijo Miguel, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho por esta familia durante estos meses difíciles, pero especialmente quiero agradecerte por haber criado a Sofía de una manera que le permitió convertirse en la sanadora que todos necesitábamos». Roberto abrazó a su hijo menor, sintiendo cómo el círculo de sanación que había comenzado con las palabras de Sofía continuaba expandiéndose a través de toda la familia. «Miguel», le respondió, «lo único que hice fue amar a esa niña. El resto lo hizo ella sola, con esa sabiduría que a veces tienen los niños y que nosotros, los adultos, perdemos en el camino». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero Roberto notó que tenía una calidad diferente a las celebraciones familiares anteriores. No había ese toque de melancolía que había caracterizado todas sus reuniones desde la muerte de María José. En su lugar, había una alegría genuina, un sentido de completitud que incluía tanto la memoria de quien ya no estaba físicamente presente como la celebración de quienes habían llegado para enriquecer sus vidas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando muchos de los invitados ya se habían retirado y solo quedaba la familia más cercana, Sofía se acercó a Roberto. La niña se veía cansada pero profundamente satisfecha, como si hubiera completado una misión muy importante. «Abuelo Roberto», le dijo Sofía trepándose a sus piernas como había hecho miles de veces durante esos 8 meses de convivencia. «¿Crees que mamá está contenta con todo lo que pasó hoy?» Roberto miró hacia donde Carlos y Elena bailaban lentamente al son de una canción romántica que don Fernando tocaba solo con su guitarra. Luego observó las mesas donde sus hermanos, cuñados, primos y amigos conversaban animadamente, con esa paz en los rostros que solo aparece cuando las heridas profundas comienzan verdaderamente a sanar. «Sofía», le respondió mientras acariciaba el cabello de su nieta, «creo que tu mamá no solo está contenta, creo que está muy orgullosa de la niña tan sabia y valiente que es su hija». Sofía sonrió y se acurrucó contra el pecho de Roberto. «Abuelo»,
murmuró con voz somnolienta. Mamá me dijo algo más esta noche. Roberto sintió como su corazón se aceleraba ligeramente. ¿Qué te dijo, mi amor? Me dijo que ya cumplí con la misión que ella me dio, susurró Sofía, y que ahora puedo ser solo una niña otra vez, porque todos ya entendieron que el amor nunca se acaba, solo se multiplica. Si alguna vez viviste algo así, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. Roberto sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas por enésima vez ese día. Abrazó más fuerte a su nieta mientras observaba a su familia celebrando bajo las estrellas de esa noche perfecta de septiembre en Guadalajara. Por primera vez en 8 meses, se sintió verdaderamente en paz. 3 meses después de la boda, Roberto se encontraba sentado en el mismo patio trasero donde Carlos le había pedido su bendición para casarse con Elena. Era una tarde de diciembre, y el aire fresco de Guadalajara llevaba consigo el aroma de los ponches navideños que Elena preparaba en la cocina con la ayuda de Sofía. Roberto sonreía mientras escuchaba las risas que provenían del interior de la casa. Durante estos meses había sido testigo de una transformación que superaba todo lo que había imaginado posible después de aquella tarde extraordinaria en la Hacienda San Miguel. La casa familiar, que durante 8 meses había estado envuelta en un silencio pesado y melancólico, ahora rebosaba de vida, alegría y esa calidez especial que solo aparece cuando una familia ha aprendido a sanar sin olvidar. Sofía había regresado a ser una niña de 7 años en el sentido más hermoso de la palabra. Sus noches ya no estaban plagadas de pesadillas, y sus días se llenaban con las travesuras típicas de su edad, las tareas escolares, los juegos con sus primos y esa curiosidad infinita que caracteriza a los niños cuando se sienten seguros y amados. Pero Roberto había notado que la sabiduría especial que había demostrado durante la boda no había desaparecido. Simplemente había encontrado su lugar natural en el corazón de una niña que ahora podía crecer en paz. Elena había demostrado ser exactamente la madre del corazón que Sofía necesitaba. Durante estos meses, Roberto había observado cómo la nueva esposa de Carlos había encontrado el equilibrio perfecto entre crear nuevas tradiciones familiares y honrar las que María José había establecido. Cada domingo, por ejemplo, Elena acompañaba a Sofía al cementerio a llevar flores frescas a la tumba de su madre, y después las dos regresaban a casa para cocinar juntas las enchiladas rojas que habían sido el platillo favorito de María José. Carlos había recuperado no solo su capacidad de sonreír, sino también esa luz en los ojos que Roberto recordaba de su juventud. Su hijo había aprendido que amar nuevamente no significaba traicionar la memoria de María José, sino honrarla creando una familia que pudiera ser refugio tanto para los recuerdos del pasado como para las esperanzas del futuro. «Abuelo Roberto», gritó Sofía desde la cocina. «Elena dice que vengas a probar el ponche para ver si necesita más canela». Roberto se levantó de su silla mecedora, sonriendo ante esa voz que ya no llevaba rastros de la tristeza que lo había partido el corazón durante tantos meses. Al entrar en la cocina, encontró a Elena removiendo una olla grande de ponche caliente, mientras Sofía, parada en un banco para alcanzar la estufa, añadía cuidadosamente pedacitos de canela en rama. «Huele exactamente como el ponche que hacía mi abuela Remedios», le dijo Roberto a Elena, después de probar la bebida navideña. María José habría estado muy orgullosa de ver que mantienes vivas las tradiciones de la familia. Elena sonrió con esa calidez genuina que había conquistado no solo a Carlos, sino a toda la familia Mendoza. «Don Roberto», le respondió, «cada receta que aprendo, cada tradición que mantengo, es mi manera de agradecer a María José por haber criado a Carlos y por haber dado vida a esta niña extraordinaria». Sofía, con las manos manchadas de canela y una sonrisa traviesa en el rostro, se acercó a Roberto. «Abuelo», le dijo en voz baja, como si fuera a compartir un secreto muy importante. «¿Sabes qué? Ayer Elena me enseñó a hacer las galletas de jengibre que hace su mamá en Tlaquepaque.
pero me dijo que podemos cambiar la receta para que sepa cómo las que hacía mamá María José. ¿No te parece genial que podamos mezclar las dos familias hasta en las galletas? Roberto abrazó a su nieta, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una gratitud profunda. La simplicidad con que Sofía había expresado la esencia de lo que había ocurrido en su familia durante estos meses lo conmovió profundamente. Efectivamente, habían aprendido a mezclar las dos familias, las dos historias, los dos tipos de amor, creando algo completamente nuevo sin perder nada de lo que ya existía. Carlos llegó del trabajo en ese momento y Roberto observó cómo su rutina nocturna había cambiado completamente. En lugar de encerrarse en su habitación como había hecho durante los primeros meses después del accidente, Carlos abrazaba primero a Elena, luego alzaba a Sofía en sus brazos y finalmente se acercaba a Roberto para preguntarle sobre su día. Era un ritual simple pero cargado de significado. El ritual de una familia que había aprendido a valorar cada momento de conexión. ¿Cómo están mis 3 personas favoritas?, preguntó Carlos mientras se quitaba la corbata y se remangaba la camisa para ayudar con la preparación de la cena. «Papá», le dijo Sofía saltando del banco hacia los brazos de Carlos, «Elena y yo estamos preparando el ponche para la posada de mañana. Y abuelo Roberto dice que sabe igual que el de la bisabuela Remedios». Roberto notó cómo Carlos y Elena intercambiaron una mirada llena de complicidad y amor. Durante estos meses había sido testigo de cómo su hijo y su nuera habían construido una relación que respetaba el pasado mientras construía un futuro sólido. No era una relación que tratara de imitar lo que Carlos había tenido con María José. Era algo completamente diferente, auténtico y hermoso en su propia singularidad. Esa noche, mientras cenaban en la mesa del comedor que durante años había sido el corazón de la casa familiar, Roberto reflexionó sobre todo lo que habían aprendido desde aquella tarde extraordinaria en la Hacienda San Miguel. Habían descubierto que el dolor no desaparece simplemente porque decidimos seguir adelante, pero que puede transformarse en algo que nos hace más sabios, más compasivos, más capaces de amar profundamente. Habían aprendido que los niños a veces poseen una sabiduría que los adultos han perdido en el camino y que escucharlos verdaderamente puede cambiar el rumbo de toda una familia. Habían comprendido que honrar a quienes ya no están físicamente presentes no requiere quedarse estancados en el pasado, sino llevar lo mejor de ellos hacia el futuro. Pero sobre todo, habían descubierto que el amor no es un recurso limitado que se agota cuando lo compartimos con más personas. Al contrario, el amor se multiplica, se expande, se vuelve más fuerte cuando lo abrimos a nuevas posibilidades. «Abuelo Roberto», le dijo Sofía esa noche mientras él la arropaba en su cama, «¿te he contado que ya casi no hablo con mamá María José por las noches?» Roberto sintió un pequeño sobresalto de preocupación. «¿Por qué, mi amor? ¿Ya no la extrañas?» Sofía sonrió con esa tranquilidad que había aprendido a asociar con sus momentos de mayor sabiduría. «Claro que la extraño, abuelo. Siempre la voy a extrañar, pero ya no necesito hablar con ella tanto porque ahora sé que está bien y sé que nosotros también estamos bien». Roberto se sentó en la orilla de la cama de su nieta, comprendiendo que estaba presenciando otro momento de esa sabiduría extraordinaria que Sofía había demostrado durante la boda. «Cuéntame más, pequeña». Antes, cuando hablaba con mamá por las noches, era porque estaba preocupada, explicó Sofía mientras jugaba con las orejas de su peluche favorito, un conejo que María José le había regalado en su último cumpleaños. Estaba preocupada por papá, por ti, por todos nosotros. Pero ahora veo que papá sonríe otra vez, que Elena me quiere mucho, que tú ya no lloras cuando crees que no te veo y que toda la familia está feliz. Roberto sintió como sus ojos se humedecían. Durante todos estos meses había creído que había logrado ocultar su propio dolor, pero la sensibilidad de Sofía había captado todo lo que él había tratado de disimular. «Entonces ahora», continuó Sofía, «cuando hablo con mamá es solo para contarle cosas bonitas, como que Elena me está enseñando a bordar, o que papá me llevó al zoológico el domingo, o que tú me estás enseñando a arreglar bicicletas en el taller».
Roberto besó la frente de su nieta, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en casi un año. «Sofía», le dijo con voz suave, «¿sabes que fuiste tú quien nos enseñó a todos cómo ser felices otra vez?» La niña lo miró con esos ojos verdes que había heredado de su madre, pero que brillaban ahora con una luz completamente propia. «No, abuelo», le respondió con esa simplicidad que solo poseen los niños sabios. «Yo solo dije lo que todos ustedes ya sabían en el corazón, pero habían olvidado porque estaban muy tristes. ¿Te gustaría compartir desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta historia de amor y familia?» Roberto apagó la luz del cuarto de Sofía y caminó lentamente hacia su propia habitación, comprendiendo que había sido testigo y protagonista de la lección más importante de sus 72 años, que el verdadero regalo no es evitar el dolor, sino aprender a transformarlo en amor, sabiduría y esperanza para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Esa noche, por primera vez desde el accidente de María José, Roberto durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpas, sin temores. Durmió con la paz de quien ha comprendido que su familia había encontrado el camino de regreso a la felicidad y que ese camino había sido iluminado por las palabras sabias de una niña de 7 años que había sabido ver lo que los adultos no podían, que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma.